Algo importante también es que algunas veces tenemos una mente muy religiosa, que tal vez el servicio del Señor solo se basa en lo que hace en la iglesia. Ujú. Pero yo creo que el levantar también una generación que sirva al Señor es médicos que van a, misioneros médicos que van a ser la luz ahí del Señor, o en la Exacto. comunicación, en toda la área. Y creo que de eso se trata al final, porque si nos metemos todo el tiempo en las cuatro paredes, no vamos a poder llegar a las demás personas, no vamos a poder ser luz en la oscuridad. Bienvenidas y Bienvenidos. bienvenidos. Estamos agradecidas con Dios siempre. Es la gratitud para Dios por estar compartiendo como madre, como hija, juntas este nuevo proyecto que nace realmente del corazón de Dios. Estamos creyendo en fe que ha sido un proyecto del corazón de Dios, porque compartimos juntas y recordamos todas las proezas que Dios ha hecho en nosotras, que ha hecho en mí como mujer, como madre y que sigue haciendo como abuela y como esposa. Así que hoy estamos contentos porque estamos finalizando uno de Una los, miniserie. ajá, de lo que hemos venido hablando. Sí, estoy hablando del poder de las palabras que tenemos nosotras como mamá, de nuestra oración. El último hablamos un poco sobre la influencia que tenemos sobre nuestro hijo y hoy vamos a hablar de legado. Ujú. Y una de las cosas que me gustan sobre la oración, el poder de la oración de la madre, la crianza y la influencia de la madre, y ahora el legado, es que realmente esas son 3 puntos muy específicos para una mujer. Ujú. Sí, yo creo que es como el hablar de legado hoy, es como ponerle el lazo cuando empaca un regalo, entonces el lazo del regalo, del empaque de regalo. Porque creo que cuando hacemos los dos primeros puntos, automáticamente el resultado de eso es que deja un legado de fe Ujú, y todo eso. Pero vamos a hablar qué significa legado para nosotros, ujú. vamos a hablar qué vemos en la Biblia acerca del legado. ¿Y qué estamos viendo construir de parte de Dios en esta parte en mi vida, como Ujú. madre, como hija, como madre, como abuela? ¿Qué estoy viendo realmente en lo que el Señor está construyendo en nuestra generación? Y pues estábamos hablando, ¿te acordás que hablábamos sobre lo que era un legado empresarial y un legado espiritual? Ujú. Y yo estaba compartiendo con Cristal en días atrás y le decía, esta mañana compartíamos realmente, y le hablaba sobre el legado, la diferencia que hay entre el legado empresarial y espiritual, y yo le decía O que legado como económico, se puede decir. económico, Ujú. ajá, y recordaba lo que había roto, lo que había derrotado de parte de mi madre. Y lo hablamos en el primer episodio sobre la parte de ella como hija le tocó romper todo lo que era la pobreza y llegar empezar a dejar legado. Y lo Ujú. interesante con este legado, Cristal, es de que Inició con ella, inició con ella ahora está con usted y y ahora. estadísticamente cuando esos legados empresariales, solo el 12% llega a cumplirse, el 12% de los legados llega a la tercera generación. Y cuando yo leí esto, me sorprendí, qué hermoso que aquí está presente también Dios. Y hablándolo como legado espiritual, de alguna manera inició también con mi mamá, porque ella empezó a infundir temor, obediencia y reconocimiento de Dios. Ujú. Y luego viene conmigo y empieza el servicio, que ahora lo puedo ver en ustedes. Este, y para usted, ¿qué significa legado? Cuando piensa en legado, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Es lo que yo voy a dejar a mi generación, Ujú. lo que yo estoy fundamentando en mis hijos y voy a dejar en mi generación. Ujú. Y cómo quiero ser recordada, cómo quiero que mis nietos puedan continuar Ujú. lo que yo les implementé, lo que yo difundí. Sí. Sí, yo creo que igual cuando yo decía que estaba pensando en lo que íbamos a hablar hoy de legado, yo decía,
qué significa legado realmente, porque vemos tanta historia. A mí me gusta leer bastante y he escuchado historias de personas, especialmente en la fe, que dejan un legado que uno dice, Ujú, wow, todo lo que esta persona hizo. Pero como usted decía, es lo que ellos hicieron, o sea, todo lo que ellos trabajaron, la tierra que labraron, eh, para que ahora se pueda ver ese legado, o sea, pueda verse toda esa obra, el fruto, mejor dicho. ujú. Entonces yo creo que muchas veces para mí, como yo lo veo, lo que es el legado es cuando ves el fruto de la vida de alguien. Y realmente los beneficiados de ese legado la mayoría del tiempo es la familia. Ujú. Es más, yo creo que, no sé qué tan correcto se escuche esto, pero yo creo que al final los más beneficiados de un legado son los que elijan tomarlo, ese legado. Ujú. No tenés que ser familia ni nada de eso. Fíjate que hablando espiritualmente, Cristal, estaba pensando porque hay muchos legados en la Biblia que puedes leer, pero que no trascendieron de la misma descendencia. Ujú, Ya lo hicieron otras personas, no lo hicieron. Realmente pienso y estaba pensando ahorita que vos estabas hablando en Moisés ujú. y al final Moisés se lo Era, dejó a Josué. sí, es cierto, ese es un buen ejemplo. O sea, Moisés y Josué no eran familia, no No. era su hijo, pero él fue el que Dios escogió y él decidió también, Josué, porque yo creo que al final es una decisión propia, el tomar lo que, ¿cómo sería la palabra correcta? Ese manto, ¿me entiendes? De unción. Fíjate que me recuerda, hablando de Josué, me recuerda una vez que tuvimos una visita aquí en la casa de un apóstol que en este momento no recuerdo el Era nombre, canadiense. era canadiense y estuvo y nos dimos cuenta hasta el último día que se Sí. fue que él era un apóstol. Lo trajo un amigo nuestro de la familia y para irse él nos dijo, ¿por qué quieren que oremos? Ujú, Pero una de las cosas que yo siempre he querido es el servicio y no es no solamente un servicio al Señor dentro de la iglesia, sino sino que trascienda a lo que Dios quiere, donde Dios quiere llegar, un servicio genuino entre el Padre y vos, ¿verdad? Y eso es lo que yo he querido que mis hijos lo hagan. Y siempre ese versículo de Josué que dice, cuando él determinó, mi casa y yo serviremos al Señor, esa parte de él para mí siempre la quise para mis hijos. ujú, Entonces, pero de una forma más amplia, yo decía, mi casa, mis generaciones y yo serviremos al Señor. ujú. Y eso yo dije, yo quiero que mis generaciones y yo podamos vernos en un servicio al Señor. Sí. Y cuando Él nos dijo, ¿por qué quieren que ore? Yo recuerdo que yo le pedí que oráramos por eso. Y yo he estado viendo tantas cosas en mi familia y viéndole el servicio, lo hablamos en el podcast anterior sobre la influencia de la madre y lo he podido ver en ustedes. Pero más que eso, Cristal, yo quiero que esto llegue a mis nietos, quiero que llegue a mi bisnieto, quiero que llegue a mis tataranietos, que sigamos influenciando, que mis generaciones vaya de continuo en continuo influenciando a la generación que viene Y yo renaciendo. creo que algo importante también es que algunas veces tenemos una mente muy religiosa, que tal vez el servicio del Señor solo se basa en lo que hace en iglesia. Pero Ujú. yo creo que el levantar también una generación que sirva al Señor es médicos que van a, misioneros médicos que van a ser la luz ahí del Señor, o en la Exacto. comunicación, en toda la área. Y creo que de eso se trata al final, porque si nos metemos todo el tiempo en las cuatro paredes, no vamos a poder llegar a las demás personas, no vamos a poder ser luz en la oscuridad. Ujú. Y entonces yo he visto, hay veces que muchas veces los padres como que creen que tal vez el servicio es parte, ser parte de ser iglesia es servir en la iglesia, pero Ujú. también no se queda en un título de la iglesia, ¿me Ujú. entiendes? Sino el salir al mundo y poder ser luz también ahí. Así es. Y creo que eso es muy importante, porque algunas veces, ay, que mi hijo sea pastor. No, tu hijo puede ser pastor en su centro laboral, Así no es. tiene que quedarse dentro de la iglesia. Y sé que lo que estás hablando ahorita va a ser como un shock, como un choque, Ujú, porque es lo mismo. A veces
establecemos tanta religiosidad que nos olvidamos realmente que tenemos que, el cuerpo de Cristo tiene que ser amplio Ujú. y tenemos que llegar, para llegar a eso, tenemos que hacerlo también fuera. Sí. Tenemos que hacerlo afuera. Y eso es lo que yo te hablaba sobre esto otra de las cosas que podés ver también algo es a veces que quiero ser recordada, Cristal, y en futuro cuando venga generación como le fue recordada el apóstol Pablo a Timoteo, Ujú. porque creo que esa parte de Timoteo, para que el apóstol se lo haya recordado, es porque se le había olvidado Ujú. de la descendencia y del legado de su abuela. Y yo sí la quiero leer esa parte porque dice que el apóstol le dice, traigo en Timoteo, traigo a la memoria tu fe sincera, le dice, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti. Ujú. Pero se la trajo memoria. ¿Por qué pasa? Que hay generaciones que pueden olvidarse, Ujú. porque Ujú. no hubo una continuidad de influencia Mm. que lo llevara realmente a recordar el Claro. servicio, el camino y sus herencias, no su legado espiritual que ellos cargan. Sí. Y yo creo que me encanta porque yo tengo un versículo que se conecta muy bien con lo que usted acaba de decir, porque yo creo que es nuestra responsabilidad cuando hablamos de legado, no es solo lo que yo estoy haciendo ahorita, porque quiero ser conocida como tal persona, sino como eh, el poder de hablar y compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida Ujú, a nuestras generaciones. O sea, es mi responsabilidad poder hacerlo con Tessa, porque eso era algo que pasó con el pueblo de Israel. ujú, eh, este salmo habla y dice que Dios estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a su hijo. Entonces hay una responsabilidad de nosotros como padres, de nosotros como madres, el pasar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, la palabra del Señor, a la siguiente generación ujú. para que la sepa la generación venidera, dice la palabra, y los hijos que nacerán. Esto está en Salmo 78, lo pueden leer. Y me encanta lo que dice aquí en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Entonces, esto es clave, yo creo, cuando hablamos de legado, porque no solo se trata de hacer muchas cosas para que poder dejarle esto a nuestro hijo, se trata de enseñarle, porque yo creo que, no sé si le ha pasado que cuando escucha una historia de un testimonio, uno dice, wow, Sí, y de repente te da hambre por Dios, y de repente, entonces eso es lo que creo que tenemos que pasar a la generación sí. venidera. Fíjate que me estaba recordando porque siempre me trato de transmitirles a ustedes lo que está impactando Dios en mi vida y cómo me está llevando. Ujú. Y en la parte que vos decís que hay influenciarle, yo poco me incluyo en la educación, prácticamente en nada, en la educación, y esto me recordó porque estaba escuchando una conversación y me recordó, me puse en esa posición y poco me involucro en la educación de mis nietos, Ujú. pero puedo influir ellos viéndome a mí. Ujú. Y uno de mis nietos vino a mí, que es el primogénito, Santiago. Vino a mí y me encontró leyendo la Biblia. Luego a la mañana siguiente me envió un video y me dice, y me empezó a leer, él me lo dijo en inglés, ¿verdad? Yo lo voy a decir en español. Él me lo lee y me dice, quiero que vos me escuches. Y me dijo, es para vos, mamá. Y empezó a hablar sobre un versículo de Ruth. Mi Dios será mi Dios, Será tu Dios. será tu Dios. Y empezó a decirme todo eso. Pero más de escuchar a Santiago en ese momento que me lo estaba recitando, estaba escuchando a Dios. Ujú. Estaba escuchando a Dios porque me podía dar paz verlo a Él ya fundamentándose. Y eso es también ser intencionales aún en la educación de tus hijos, dónde los vas a educar, dónde los vas a tener. Tenés que ser intencional, Cris, porque si vos venís y yo quiero instruir a mi hijo, eso lo hablamos en el pasado, instruir a mi hijo en esto, en este camino, ¿qué le estoy dando como padre? ¿Qué estoy influyendo como abuela?
pero lo más importante es poder ver que ya en mi tercera generación puedo ver a mi nieto instruyéndose en la palabra. Y creo que al final también es responsabilidad. Hay una influencia de parte de usted, pero al final es en nosotros los Como padres padres. el que está la responsabilidad de poder infundir de hablar de lo que Dios ha hecho, ¿me entiende? Porque de eso se trata. No se tratan, sí, muchas formas se pueden hacer, pero yo creo que al final, por ejemplo, yo a veces escucho cosas que mi abuelita me cuenta de que Dios hizo con ella, que ella estaba orando cuando tuvo su primer negocio y ella nos los cuenta a nosotros, que ella estaba orando y que vino la respuesta del Señor y Le habló en le sueño. habló en sueños, que cuando iba a su segundo negocio hubo una señal de una estrella que Dios le dio, algo así, en una piscina. Sí. Son cosas que yo digo, en ese momento que estaba más pequeña, yo decía, hay un Dios, ¿me entiendes? Y lo más importante de esto es recordar esa influencia que vos decís que te lo mencionó tu abuelita y que te dijo tu abuelita, Dios me habló por medio de la oración, Él me mostró y iba mostrando y eso le hizo a ella abrir y salir de la pobreza y traer un legado empresarial a la familia, porque ella lo trajo a nuestra familia. Sí. Y la miramos ahora que ella disfruta ver ese legado en sus hijas y sus nietos. Sí. Yo creo, fíjese que, ay, no sé, algunas veces sí da temor, como uno dice, ¿qué legado le voy a dejar? Porque, a ver, yo tengo 4 meses, 5 ya casi de ser mamá, estoy entera, o sea, me falta pasar la adolescencia con la tesa, o sea, que es una temporada difícil, y me falta a mí seguir peleando la buena batalla. Y solo Dios sabe el futuro. Y yo creo que personalmente algo que me hace como, ok, puedo acostarme y descansar es confiar que Él es Dios. Y mientras yo hago mi parte y trato de, como hablábamos el podcast pasado, de hacerlo mejor, ¿me entiendes? O sea, de cada día buscarlo, cada día decirle, Señor, limpiame, purificame, cambiame, o sea, tomar control de mi familia, control de mi casa. Mientras yo haga mi parte, no, Él hace la parte pesada. Yo solo, yo sé que Él va a cuidar de mis generaciones. Me encanta un versículo, que es un salmo que dice como, no he visto a la generación del justo mendigando pan. Habla de eso. No recuerdo muy bien si es un salmo o un proverbio, pero dice, no he visto a esa generación mendigando pan. Entonces yo digo, voy a hacer mi parte y voy a confiar que el Señor va a proteger a la allá. Así es. Y yo quiero terminar este podcast haciendo una afirmación, declaración y que lo hagamos juntas y que esto vaya a romper temores, aquella persona que está con temores creyendo que cómo yo voy a dejar un legado, cómo tengo miedo a que mis hijos o mis nietos se pierdan en el camino. A pesar de que yo soy una mujer al servicio del Señor, que estoy orando, estoy dentro de la casa del Señor, no he visto respuesta porque hay mujeres, hasta mujeres mayores, que siguen esperando la respuesta. Entonces, antes de que hagamos esta pequeña oración y afirmación en este podcast, yo te pregunto, ¿qué le diría a esa mujer que está ahí, Cris? ¿Cómo la abordaría? Yo creo que el versículo que se me viene a la mente y que personalmente se me viene a la mente cuando de repente yo oro por cosas y no veo la respuesta, es el que dice, no nos cansemos de hacer el bien. O sea, no te canses de orar, de hacer lo correcto, porque en el debido tiempo va a haber su fruto. O sea, está en la Biblia, es una verdad, y solo toma creerlo y confiar, seguir haciendo nuestra parte, orar, buscar al Señor, nosotros cambiar también. Y en su debido tiempo esas oraciones van a dar fruto. O sea, el Amén. Señor es justo, ¿me entiendes? Él nos escucha, él está atento. Entonces eso. ¿Y usted qué le diría? ¿Usted qué le diría a esa mujer? Tal vez eh, esa mujer que ha hecho las cosas hasta el momento no bien y ahora dice, ala, yo les quiero dejar ese legado. ¿Será que yo todavía puedo? Yo le diría
que la Osmania de hace 15 años no veía lo que hoy miro en mis hijos y en mis nietos. Y que si yo hoy Dios lo está permitiendo ver, es porque esto va a trascender a más. Dios no queda la obra a mitad, Dios complementa la obra. Y le diría, va a venir. Que Dios te permita ver en esta tierra de los vivientes el fruto de aquella oración, el fruto de aquella fe, de aquella mujer que está dedicada a su vida, lo vas a ver. Por muy oscuro que hoy mires, por muy largo que hoy estés observando a tus hijos, a tu generación, sigue confiadamente, porque vos vas a ser el brote de esa agua limpia, vas a ser el brote de ese fruto sano, para que de ahí vengan más frutos de tu generación. Vamos a terminar con una pequeña oración y te voy a pedir a vos, Cristal, que lo hagas. Sí. Con esta pequeña oración y confío plenamente en Dios porque Él es un Dios, decía temprano, anticipado de tiempos. Él va delante de nosotros. Confío que este podcast hoy se está transmitiendo para vos, para vos mujer, o posiblemente algún varón en un futuro lo vaya a ver y va a recordar, y estas palabras van a llegar a vos a vos, a tu corazón, como la voz de Jesús, recordando que lo que hizo en nosotros es una verdad y que trasciende también para vos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder hablar de lo bueno que eres, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de simplemente ser parte de tu familia, Señor, y tener acceso a todas estas promesas, tener acceso, Señor, a que podemos estar confiados de que aún nuestros nietos, Señor, ellos están cubiertos desde ya. Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús por cualquier persona que esté viendo este podcast. Es más, oro en el nombre de Jesús que llegue a las personas correctas, Señor. Amén. Y yo te pido que tú infundas fuerza sobre estas mujeres o este varón que está viendo este podcast, Señor. Fuerzas para hacer lo correcto, para levantar una generación que te ame, que te sirva, Señor. Yo te pido que tú lo unjas en el nombre de Jesús para ser esas primeras. Tal vez va a ser la primera que se va a levantar a construir un legado que le sirva, un legado lleno del temor del Señor, un legado enfocado en Cristo, basado en la eternidad. Y en el nombre de Jesús yo oro para que tú, Señor, infundas fuerzas, que tú los llenes de sabiduría para hacer las cosas correctas y que tú estés con ellos, Señor, alrededor de ellos, rodeándolos a ellos, a su familia, Señor. Y oro para que tú les des esas armas para que ellos puedan pelear y derrumbar lo que tengan que derrumbar, Señor, para construir ese legado, Señor. Y sobre todo yo oro para que tu Espíritu Santo siempre los acompañe, que sea esa voz detrás de ellos diciéndole, este es el camino que tienen que caminar en él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.